En el libro de Romanos, hoy también yo por acá usando esta versión, la que Raimundo y todo el mundo usa, Romanos capítulo 6, verso 4, la versión Reina Valera. ¿Lo tienen? Capítulo 6, el verso 4, dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Están ahí, verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si seguimos con el verso. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, oigan eso, dice plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección de los muertos. Realmente en este contexto es, vamos a decir, la base fundamental en la que vamos a hablar, pero yo quiero leerlo como a mí me gusta leerlo para tener una buena comprensión de ella. Volvemos al verso 4 y voy a resaltar los puntos que para mí me dejan una gran enseñanza. Y es en el contexto del verso 4 dice, porque somos sepultados. ¿Se dan cuenta? ¿Somos qué? Sepultados. Ninguno de nosotros ha ido a, bueno, sí, hemos visitado cementerios, obviamente, algún familiar y todo lo demás, pero ninguno de nosotros estamos bajo tierra, hemos estado bajo tierra, no sé si me doy a entender. Ninguno de nosotros hemos sido metidos y mucho menos pienso que alguno quiera encontrarse dentro de un féretro, ¿verdad? Pero en este contexto, Pablo dice, somos sepultados, y dice ahí, juntamente con Él. ¿Quién es ese Él? Jesucristo. Ese es ese Él. Juntamente con Él dice que para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, Dios los bendiga y Dios los guarde, ¿verdad? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si ustedes me lo permiten, lo puedo leer en dos versiones más para tener una mejor comprensión. Quiero leerlo en la versión lenguaje actual. Permítanme llegar aquí, porque aquí me gustó muchísimo la forma en la que fue traducida este pasaje. Romanos capítulo 6, verso 4. Oiga lo que dice aquí. Esta versión dice, al ser bautizados, morimos. ¿Se dan cuenta? Al ser bautizados, ¿qué sucede? Morimos. Y somos sepultados con Él. O sea, el bautismo tiene una simbología, es un acto profético, así como nos expresamos nosotros, es un acto profético, tiene una enseñanza profunda. Dice el contexto, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Wow. ¿Se están dando cuenta de lo que sucede en el momento en que pasamos por las aguas? Vuelvo a leer, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. El verso 5 dice así, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Qué buena esa versión. Me gustó muchísimo, porque nos ayuda a tener una mejor comprensión. Porque aunque tenemos la Reina Valera ahí, yo les digo una cosa. Por ejemplo, en los primeros pasos de fe, a mí me costaba entender la Reina Valera. Y en una oportunidad me tocó tener una 1900, esta era 1960, 1909 era esa versión. Y pues todavía se me complicó un poquito más entenderla. Pero
ahora con estas versiones tenemos una mejor claridad de ello. Ok, de aquí empiezo a decirles que para mí existen 5 tipos de bautismos y el quinto es el más interesante de ellos y es el que realmente pienso yo que debemos de conocer y entender para poder entrar en ello. Amén. El primer bautismo que vamos a ver es el bautismo, ¿qué pasó aquí? El bautismo en el cuerpo. ¿En qué consiste ese bautismo? El bautismo en el cuerpo es aquel que ocurre cuando una persona es introducido al cuerpo de Cristo. Y ahí lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios en el capítulo 12, verso del 12 al 14. Prácticamente que todas las personas que forman parte de un credo denominacional o forman parte de una congregación es bautizado. Estoy hablando de que en este sentido, mis amados hermanos, una persona que se añade al credo religioso budista, masón y otros que podríamos seguir mencionando, esas personas también fueron bautizadas en ese sentido para formar parte de ese cuerpo. Ellos a través de la enseñanza, de la doctrina, del proselitismo que se hace para añadir a una persona a esas personas pasan por esta clase de bautismo. Así que cada persona que es atraída a una congregación es una obra del Espíritu Santo para hacerlo parte de este cuerpo. ¿Lo tienen? 1 Corintios 12, del 12 al 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí a todos, aquí le está hablando, a toda la congregación. Ahí le está hablando a la congregación o a la iglesia de los Corintios. Dice, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, o griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Ya ahí está hablándole a toda la congregación. Está diciéndole, todos ustedes, mis amados hermanos, están aquí, no porque ustedes sean muy galletas, no porque ustedes sean muy sabios o muy entendidos, muy inteligentes, muy audaces, no es ni siquiera por su estado social. Todos y cada uno de ustedes, en el contexto de que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, está diciéndole todos aquí y cualquier otra persona que venga, podríamos decirlo nosotros, así sea de la China o de la Conchinchina, esa persona que está aquí es porque ha sido introducido, y esto es una obra del Espíritu Santo, es un bautismo. Es algo que necesitamos entender. Es lo siguiente, mis amados hermanos, la palabra bautismo viene del griego baptizo. Esa palabra bautismo viene del griego baptizo y significa, es como agarrar un trapo, llenar una tina de agua, soltar un tinte sobre ella, meter el trapo en eso. ¿Y cómo sale el trapo? Después sale de las aguas. Acuérdense que a las aguas le aplicamos un tinte. ¿Cómo sale el trapo? Teñido, sale cambiado, sale transformado. Ok, eso implica el bautismo. La persona entra a las aguas y va a salir transformado. Es probable que la gente diga, pero hoy si fuera así, vamos a bautizar a Raimundo y todo el mundo. Pasemos al drogadicto, pasemos al alcohólico, pasemos al ladrón, pasemos al mentiroso. Si fuera así tan fácil, ¿verdad? Pues no, no es así realmente tan fácil. Es un acto simbólico.
pero que tiene otro tipo de implicaciones. Así que ir a las aguas no es simplemente venir a agarrar a Raimundo y todo el mundo, agarremos a todas las personas que están en las calles y pasémoslas por las aguas y van a ser cambiadas. No, es que hay algo que tiene que nacer en el corazón del hombre y de la mujer para proceder a ser partícipe de este acto. ¿Me estoy dando a entender? Eso es el bautismo. En esto, al respecto, voy a leerlo también en la versión Kadosh. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo, voy a usar el lenguaje actual que estoy mencionándoles, el capítulo 12, verso 12, ¿verdad? Les dije. Esta versión dice de la siguiente manera: la iglesia de Cristo es como un cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas partes. ¿Se dan cuenta? Esta versión también nos ayuda a tener una mejor comprensión. Eso fue una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? Todos los que deciden pasar por esa puerta y hacer el acto de fe, de creer que Jesucristo es el Señor y que Dios le ha levantado los muertos. A partir de ese momento, esa persona que hace, voy a decirlo, una alianza de pacto, una reconciliación en el contexto original, esa persona viene el Espíritu de Dios y lo hace uno con Cristo, y al hacerlo uno con Cristo, a partir de ese momento, todos nosotros formamos parte de ese cuerpo. Esto puede ser tomado como que una persona sea un brazo, otra persona sea la otra parte del brazo, una pierna o un ojo, no sé si me doy a entender, incluso hasta una pequeña célula. Pero la cuestión es que todos empezamos a ser parte de ese cuerpo. Por eso es que podemos encontrar que tenemos a muchas personas dentro de nuestras congregaciones haciendo diferentes funciones, y no es el deseo de uno hacer lo que el otro hace. No es la pasión de uno hacer lo que la otra persona hace. No sé si me estoy dando a entender. La cuestión es que de igual manera, así como funciona uno y funciona el otro, la cuestión es que todos estamos haciendo la obra de Cristo Jesús. Y eso por inspiración, no es tanto ni por motivación nuestra, es una inspiración del Espíritu, un impulso del Espíritu, una fuerza del Espíritu, para que juntos logremos hacer lo que se nos ha sido encomendado. Una de ellas es traer almas para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir con esto. ¿Cuántos están entendiendo? Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios en el capítulo 4, verso de 4 al 5. Ahí también nos habla, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso, vuelvo al punto, es una obra del Espíritu Santo. Mi amada hermana Carla, usted ahora se ha añadido a ese grupo. Usted ha sido traída por el Espíritu Santo. Porque, les digo una cosa, aunque tengamos una pequeña motivación, no sé si me voy a entender, una pequeña inspiración, o llamémosle, como todo mundo lo entiende, una pequeña invitación. Porque te invitó a alguien, te trajo a alguien, te motivó a alguien. Podemos ver y decir, es que a mí me trajo Jocelyn, o a mí me invitó Jorge. Y ahí Raimundo y todo el mundo puede decir, yo vine porque
fulano de tal me invitó o me trajo, me dijo que había una actividad X, entonces yo vine. Pero realmente quien estaba en medio de eso era la persona del Espíritu Santo. ¿Te has sentido bien aquí? ¿Te has asentado bien aquí? ¿Te sientes en casa? ¿Te sientes en familia? ¿Quién cree usted que lo hace? Lo hace el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu de Dios tiene una intención con vosotros, es traerte a salvación, para que formes parte de esa gran, vamos a llamarle esa gran iglesia, la cual un día va a ser levantada. Amén. Para hacer fiesta en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Este bautismo, entonces, ¿quién participa de él? ¿Quién participa de él? Todos nosotros, los que estamos aquí. No hoy, porque hoy es jueves y vinieron muy pocos. No, todos los que forman parte de esta congregación. La joven también que se viene añadiendo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Tiene la bendición y tiene la dicha de tener el Espíritu Santo de Dios en vosotros. Hay gente que nos ha enseñado y nos ha dicho que para recibir el Espíritu Santo tiene que haber una señal, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este contexto, ¿saben qué sucede en este contexto? Yo entiendo que al ser tocados por el Espíritu de Dios para estar en un lugar de estos, ya de ahí en adelante somos sellados por el Espíritu para salvación. ¿Y qué implica esto? Implica lo siguiente: si morimos por un accidente, no sé, por alguna situación X, hay gente que nos ha dicho que si no hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y no hemos sido bautizados, si nos morimos, nos perdimos. Eso nos han dicho. ¿Alguno ha escuchado ese tipo de tema? Pues en este contexto no es así. En este contexto no es así. Aquí toda persona que ha sido atraída por el Espíritu Santo ya tiene el Espíritu Santo en él. Ya tiene el Espíritu Santo en ellos. Él lo trajo. Yo le pongo como ejemplo lo siguiente. ¿Qué sucede si estamos en un lugar desierto y no hay agua? ¿Qué sucede con las personas que están en el desierto y tienen sed? Y caminan kilómetros y no hay agua por ningún lado. ¿Qué ha pasado con las personas que están en esa condición de vida? Pero en ese proceso se encontró con una persona que le dio un mensaje de salvación. Si el bautismo fuera algo tan realmente relevante al punto en el que nos lo han enseñado, Jorge, si esa persona recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, se murieron los dos ya en el desierto, ¿verdad? Porque no había agua, el otro estaba comprometido a llevarlo a las aguas y bautizarlo, se murieron los dos. Entonces el que era cristiano pues se salvó porque podríamos decir que ese ya estaba bautizado. Entonces él venía a cumplir con bautizar al nuevo, ¿no? Pero al no haber agua, ¿qué sucede con el nuevo? Lo recibió, pero no se bautizó, entonces se perdió. No, en eso no hay gracia. En eso no habría redención. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo en este contexto es como una señal. Pablo nos dice en un contexto: Él es las arras de vuestra redención. Porque no todas las personas van a pasar por agua. ¿Aló? Mas sin embargo, si a Dios le place pasarnos por fuego para salvación, nos va a pasar por fuego. El diluvio es un ejemplo vivo, voy a decirlo así, no de nosotros, sino de los antepasados, de que una de las formas de redimir al mundo fue pasarlo por agua. Ese diluvio representaba el bautismo, la purificación. Es necesario que entendamos que el bautismo no es una práctica que aparece en el Nuevo Testamento, porque el bautismo tiene que ver con una purificación en la que tanto el hombre como la mujer pasaba. No sé si me doy a entender. Vamos a verlos en unos contextos, así rápidamente.
si ustedes me lo permiten, vamos a verlos, por ejemplo, de la siguiente manera. En el libro de, así voy a mencionarlos rápidamente, en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, versos 12 al 15, ahí aprendemos la práctica de la purificación para el servicio sacerdotal. Oigan eso. Éxodo capítulo 40, versos del 12 al 15. En Colosenses capítulo 3, verso 9. Ahí sí me acompañan, por favor. Colosenses capítulo 3. Está Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 3, del verso 9 al 10. 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto de revestirse tiene que ver con lo que le estoy hablando en el contexto de Éxodo capítulo 40. El ministro sacerdotal, antes de ministrar al pueblo, primero tenía que purificarse. La purificación era lavarse las manos, lavarse los pies. Pero hay otros contextos más profundos donde él tenía que completamente lavarse todo, limpiarse todo, purificarse todo y vestirse de una vestidura sacerdotal para luego ministrar al pueblo. ¿Me siguen? No solamente eso, la purificación, por ejemplo, cuando la mujer estaba menstruando, que eso era una vez al mes, ¿verdad que sí? Después de menstruar, Tati, la mujer tenía que ir y lavarse y purificarse si quería accesar al lugar santo, bueno, al templo. No sé si me doy a entender. Cuando las personas eran leprosas, se presentaba delante del sacerdote para que el sacerdote lo examinara y darse cuenta si realmente la lepra había terminado. Y después de también tenía que ir y lavarse. Entonces, cuando se iba a lavar, estamos hablando de que pasaba ¿por dónde? Por las aguas de la purificación. Entonces, esto del bautismo no es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino es una práctica que ya se hacía en el Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a continuar. Qué bendición cuando nos saca el celular del contexto en el que estamos. Vamos a pasar entonces a lo que es el segundo bautismo del que nos han hablado. El bautismo en aguas. El bautismo en aguas es la receta de salvación. Nos predican, pero pase por las aguas, porque el que no se bautiza, entonces no es salvo. Quiero que vean algunos contextos conmigo. Algunas razones por las cuales la gente se bautizaba o conocemos el bautismo es porque es un mandamiento. Mateo capítulo 28, verso 19. Y aquí es donde le voy a pedir a Kenneth que me ayude con lo que le pedí en un momentito, Kenneth, cuando yo se lo pida. Váyanse conmigo a Roma, ahí, Mateo capítulo 28. Me avisan cuando lo tienen, Mateo 28, verso 19. Si alguno lo tiene, lo puede leer ahí con voz de trompeta. A ver, alguien que tenga voz de trompeta. Mateo 28, verso 19. ¿Están leyendo el mismo texto? Eso dice la suya, Samir.
Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ahí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguno tiene la versión Kadosh? ¿Alguno tiene la versión Kadosh? ¿Lo tiene, amor? Bueno, yo lo voy a leer aquí entonces. Bueno, Mateo 28, verso 19. Vean lo que dice la versión Kadosh. Y luego le voy a pedir a Kenneth que me ponga la imagen. Está ahí, mi amor, 19. ¿Se dieron cuenta lo que dice esa versión? Ahí dice, por lo tanto, vayan a ser talmidín. Esos son discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, esa es la palabra correcta para bautismo, en el lenguaje hebreo. Esa palabra es tilba, inmersión. Dice, en mi nombre. En otras palabras dice, bautizándolos en mi nombre. Esa es la versión Kadosh. La versión Kadosh es una de las versiones, voy a decirle, un poquito más actualizadas a las versiones hebreas originales. ¿Me siguen? Pero Kenneth me pone, no sé si logras ver el contexto en alguna de esas dos imágenes, porque te mandé dos. Una es el libro de los Hechos y la otra Mateo. Esa versión, wow, no se ve. ¿La puede ampliar, Kenneth? No, esa es, Mateo. Vamos a esperar que me la amplíe un poquito. Esa, no, Kenneth, esa es Hechos. Es la otra. Esa versión que vamos a ver es una versión masoreta. Esa es la más pegada al hebreo original. Súbala. No, al otro lado. Bájale. Ahí sí, ¿lo logran ver? Vea lo que dice el 19. Que es la versión que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, por tanto, vayan y haced talmidín. Ya les dije que es talmidín, ¿verdad? Discípulos a todas las naciones, haciendo mikvah, esto es inmersión, a ellos, ¿en qué? ¿Y qué decía tu versión, man? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está sucediendo ahí? Aquí nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí nos dice, bautizarlos en mi nombre. Si Jesús está diciendo eso, ese es el texto más pegado al original. ¿Qué pasó aquí? ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Les estoy diciendo que esto es lo más pegado al original. Esta traducción ha pasado por 20 traducciones. Si ya, eso es como el teléfono chocho. Le añadieron, algunos le quitaron. Esta lo pegado al original y dice, haciendo mikvah, vuelvo y repito, es una inmersión en mi nombre. Vuelvo y repito, si Jesús lo está diciendo, entonces ¿en el nombre de quién se deben de bautizar? En el nombre de Jesús. ¿Me puede poner la otra pantalla? En el contexto, creo que es póngame la otra, porfa, ya le digo. No, un momentito. Sí, la 38. Verso 38, ¿lo ven conmigo?
Ese es el libro de los Hechos, capítulo, creo que es el 2:38. Dice, 38 dice, entonces Kefa, lo cual es Pedro, les dijo, Teshuvá, esto es arrepentimiento. En otras palabras, hagan Teshuvá y sean inmersos cada uno de ustedes en el nombre del March Yod-Hei Bat-Hei. Esa es una palabra aramea que se refiere al maestro de Jehová. O sea, ¿quién era el maestro? Jesucristo. Y dice, Yeshua HaMashiach, para Nasha Shalash, perdón de pecados, y reciban el don del Ruach HaKodesh. Esto es del Espíritu Santo. Pero nótese que arriba entonces nos dice, inmersión cada uno de ustedes en el nombre del gran maestro Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿en nombre de quién se debe de bautizar? En el nombre de Jesús. Eso del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto nos añadieron y nos distorsionaron las cosas. Todos hemos logrado entender, por ejemplo, en un contexto, en el libro de Deuteronomio nos dice que el Eterno es uno. Y no hay otro. Jesucristo es Hijo de Dios, pero igual que usted, igual que yo. Pero ¿por qué dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre? Muchos piensan y creen que Jesucristo es, y yo no le estoy quitando mérito, sino quiero darme a entender, es el nombre absoluto para tal salvación. Hay un contexto en el original que dice que el Eterno, o sea, el Padre, le otorgó llevar el nombre que significa salvación. En otras palabras, en la mentalidad hebrea, el nombre de Yeshua, lo que significa en el hebreo original y sacerdotal es el que te pone a salvo. Entonces, cuando aplicamos el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo, estamos en un lugar de salvación, estamos en un lugar seguro. Y por Él, y en Él, y a través de Él, mis amados hermanos, es que hoy tenemos acceso ante el trono de la gracia. ¿Por qué estamos anulando al Padre y al Espíritu Santo en este contexto? No. ¿Por qué? Porque ellos son uno solo. No es que los estamos destronando ni que le estamos quitando poder o gobierno. Es que simplemente estamos tratando de poner las cosas en el contexto que corresponde. En el momento que bautizamos nuestras vidas en el nombre de Jesús, ya lo estamos haciendo de forma correcta. Lo estamos haciendo por su gracia, por su poder, por su misericordia, lo cual es el mismo, vamos a decirlo así, el mismo sentir, el mismo propósito, el mismo plan de uno solo. A mí me gusta, por ejemplo, esa película, Tati, La Cabaña, cuando Mackenzie entra a la cabaña y ellos se dan a conocer. Entonces él entra en una conclusión, Jorge, él entra en una conclusión viéndolos, ¿verdad? Y dice, entonces, ustedes son, y ellos dijeron, los tres en una sola voz dijeron, sí. No sé si vieron esa escena, ¿me prestaron atención? No lo dejaron terminar y los tres dijeron a una sola voz, sí. Es lo que quería decir, ustedes tres son Dios, son uno. Y digo yo, qué tremendo. Así son las cosas. Entonces, cuando lo hacemos en el nombre del Mashiach, lo estamos haciendo, vuelvo a decirlo, en el mismo sentir, en el mismo deseo y en el mismo propósito de uno. Bendito sea el nombre del Señor. Otra razón por las cuales nos bautizamos en agua es una aspiración a una nueva vida. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Pedro, igual más adelante, Primera de Pedro, capítulo 3,
El capítulo 3, verso 21. Estas son las razones por las cuales nos bautizamos en agua, ¿verdad? Capítulo 3, verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, o sea, él está hablando de este que practicamos, ahora nos salva. Oiga lo que hace, nos salva. Pero en paréntesis dice, no quitando precisamente las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que quiere decir es que cuando vamos a las aguas y participamos de ese bautismo, mis amados hermanos, como dice ahí, no es que precisamente ya, pum, se nos va a ir toda la inmundicia o el deseo pecaminoso que muchas veces, dice Pablo en otro contexto, que está viciado ya en nosotros. No, es que en ese contexto yo estoy aspirando a que este acto profético me lleve a una muerte natural para resucitar en nueva vida, según lo que vimos también en Romanos capítulo 6, verso 4. Y eso es tan solo una aspiración. Eso, mis amados hermanos, es algo en lo que debemos de pensar en el momento en que estamos entrando ya a las aguas. Aquí voy a morir, aquí voy a matarlo todo, aquí lo voy a dejar todo, aquí va a acabar mi vieja naturaleza, aquí voy a dejar mis malos pensamientos. Mis amados hermanos, no es algo que va a suceder así como le estoy diciendo, como que quisiéramos que estamos trabajando, por ejemplo, en mecánica, Jorge, ¿verdad? Y nos llenamos de grasa y buscamos jabón en polvo, y con eso nos quitamos la grasa. No es eso lo que sucede en ese plano natural, pero en el mundo espiritual algo extraordinario se está dando, sobre todo porque el deseo de nuestro corazón es que así suceda, es que así pueda ser. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esto es la aspiración de nuestro corazón. Morir, pero resucitar. Salir de las aguas siendo una persona total y absolutamente diferente. ¿Por qué también otra razón por la que nos bautizamos? Es porque Yeshua, Jesús, se bautizó. Mateo capítulo 3, verso 13. Todo el mundo conoce ese contexto. Dice que Jesús va a Juan para ser bautizados. Entonces, ¿por qué nos vamos a bautizar? Porque tenemos testimonio de Cristo. Y nosotros seguimos sus pasos, seguimos sus acciones, seguimos su ejemplo, seguimos su testimonio. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo? Ahora, otra razón por la cual también nos bautizamos. Limpieza y lavado de la vieja naturaleza. Hechos 22, verso 16. Hechos 22, 16. Yo creo que este tema no lo voy a lograr terminar hoy tampoco, pero por lo menos llegamos a una buena comprensión de esto. 22, ¿verdad? Les dije. Verso 16. Si lo tiene, mi amor. ¿Ah? ¿Está? 22, 16. ¿Lo tiene, amor? Ah, está leyendo la K2. Tus pecados sean lavados. Voy a leer la versión Valera. Dice aquí: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Se dan cuenta? Levántate, bautízate y lava. Quiere decir que cuando vamos a hacer eso, estamos siendo ¿qué? Lavados. Ahí la obra del Espíritu Santo está haciendo otra obra, vamos a decirlo, llevándolo a otro nivel. El primer nivel de bautismo, ¿cuál es? El ser añadido al cuerpo, a la congregación, a la iglesia. El segundo paso o el segundo nivel es el ir a las aguas. ¿Me siguen?
que esto implica o nos permite expresar que estamos decididos. ¿Alguien me sigue? Estamos decididos a dejar una vida para entrar en otra nueva. Por esa razón nos estamos bautizando. Y es ahí donde muchas veces incluso necesitamos o tenemos a testigos. A veces nos acompaña el resto de la congregación. A veces son tan solo 2 personas o una sola persona. El que te bautizó, el que fue el vaso, el que fue el instrumento para entrar a las aguas. Pero esa es una de las razones por las cuales también entramos al agua, a las aguas. Es un testimonio público de renuncia y es un testimonio de pacto. ¿Me siguen? Ahora, aquí hay algo que les quiero enseñar para ir cerrando estos 2 puntos, porque no podemos ver los demás. Pero quiero enseñarles algo más profundo. Se dieron cuenta que en el contexto que vimos, las versiones Masoreta, dice que deben de bautizarse en el nombre de ¿quién? De Jesús. No es lo que nos han enseñado, sino que nos han utilizado, como veíamos ahorita en la versión Reina Valera, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos han dicho. Hay gente que dice que esta, que es una versión 1960 Reina Valera, esta es la absoluta verdad y todo lo que está aquí es toda la verdad. Pues ya me di cuenta, cuando la comparo con otras versiones más pegadas al original, hay un error. Por cuanto hay un error, quiere decir que existe una mentira. Esta no es la absoluta verdad. La absoluta verdad es aquella que me permite llegar a mí, al mensaje original. Si yo te mando un mensaje, yo te voy a mandar un mensaje. Y le digo a Carla que me haga el favor, pero ella no puede. Y le dice, por ejemplo, a Kenneth, y Kenneth también se le presenta algo en el camino y le dice a alguien más, Tati, usted está por ahí. Es que el pastor le mandó un mensaje a Samira, usted le puede dar la vuelta. Y Tati no puede, le dice a Carla, ¿y cómo va el mensaje ahí? Correcto. Entonces, si el mensaje que llega a Carla, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Yo le digo a mi esposa, mi amor, hágame el favor, dígame a mi hija Samira que la quiero mucho. Y ahí le doy unas cuantas. Pero como el mensaje va, pum, 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 llega Carla y hago donde Samira. Vea cómo se lo dije yo. Samira, dijo el pastor, que no sé, pero cree que la quiere mucho. ¿Cómo llegó el mensaje? ¿Cómo llegó el mensaje? Distorsionado. No llegó con la misma frecuencia. No sé si me voy a entender. Con la misma intención. O con el mismo cariño, sino que ya quedó distorsionado. Y luego Samira se pone a pensar, qué raro como el pastor me va a mandar un mensaje así. No sé si me doy a entender. Cuando escuchamos un mensaje de audio, Jorge, ¿verdad? O escuchamos un mensaje de audio o un mensaje escrito, si conocemos a la persona, cuando está enojado, ¿verdad, Jorge? Decimos, aquí este mensaje, ¿cómo está esta persona? ¿Está bravo o está más o menos o está? No sé si me voy a entender. Empezamos a interpretar porque tenemos una imagen de en qué sentido esa persona nos está dando el mensaje. A mí me ha pasado que a veces he tenido que decirle a mi esposa, un momentito, dame un chance, porque voy a llamar a esa persona para ver en qué tono me va a hablar. Porque de acuerdo al tono en el que me está hablando, entonces así voy a entender mucho mejor su mensaje. Así sucedió con estas versiones. Entonces el maestro originalmente dijo, bautícenlos en mi nombre. ¿Por qué? Jesús, mis amados hermanos, estaba haciendo algo que era parte de la cultura, Jorge. Era parte de la cultura bautizarse. Cualquier persona que venía donde un fariseo
Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley tenían a un gran maestro. En cada, vamos a decirle, secta, que es la forma original en la que se identificaban ellos, había un gran maestro. La enseñanza de ese gran maestro era de autoridad. Entonces, cuando una persona venía y se hacía parte de esa secta fariseaca, escriba o intérpretes de la ley, ¿me siguen? Llegaba y tenía que bautizarse en nombre del gran maestro. Por eso es que vimos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38, que la versión aramea dice en el mar Yorhei Bakei, en el gran maestro de Jehová, Yeshua HaMashiach. Lo que quiso decir es, entonces ustedes se tienen que bautizar en el nombre del gran maestro que nos trajo la verdad. Por eso Jesús les dijo, háganlos discípulos bautizándolos en mi nombre. Entonces, por esa razón, si yo debo de bautizar a alguno, mi amado hermano, no debo de bautizarlo ni siquiera en mi nombre, como poseedor de la absoluta verdad. No puedo bautizarlos en nombre de, ¿a quién puedo mencionar? A un Zúñiga, por decir algo. No puedo bautizarlos en nombre de nadie más, sino en el nombre de aquel que posee y nos vino a dejar la absoluta verdad. De hecho, él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad.